y tenía que enviar los dos. Y bueno, ¿Sí? he enviado uno solo, he guardado y ha quedado la parte teórica sin enviar y no he podido modificar después porque no me permitía en la plataforma poder agregar otro archivo No, sin explicación, así como, una vez que enviaban sí, ya no podían modificar porque ya estaba enviado. Ustedes tienen que agregar sí, los dos archivos para enviar y recién enviaban. No sé, bueno, yo he hecho todo al revés, digamos, y he enviado y no me he dado cuenta que el otro archivo no había cargado y después ya no tenía modificaciones. Sí me han explicado los chicos también en el grupo, pero bueno, ya estaba, ya había enviado yo. Y claro. queda, o sea, yo he subido la parte práctica nada más, la teórica no he podido subir. Y bueno, ya vamos a ver qué pasa, qué pasa con eso. No sé si alguien más ha tenido ese tipo de problema. Ha consultado eso, pero no sé quién, creo que de la otra comisión. Han tenido ese problema. Sí, quedado, no sé cómo va a quedar. Y bueno, ya vamos a ver, en definitiva, yo no decido esas cosas, lo va a decidir el control jury qué va a pasar. Ahí les paso el link para la asistencia, por favor, vayan generando. Así que él va a decidir qué va a pasar con esos que han mandado parte y los que no han mandado nada, no sé. Eso no te puedo dar una respuesta porque no lo decido yo. Veremos Ah, bueno, pero qué decide y les estaremos comunicando para ver qué pasa. Bueno, bueno, a bueno, ver, gracias. bueno, listo. Dicho todo esto, no hay más para agregar, no tiene nada más para decir. ¿No? Profe, ¿usted grabó la clase anterior? Está subida la clase anterior, Ah, si porque no me no equivoco. pasaron el link al grupo. Sí, tengo entendido que sí, la verdad que no te sé precisar, pero creo que sí, ¿no es cierto? Creo que Y si hay está un claro, link, sí. Yo le Tengo pasaba, entendido, profe. sí, si no me equivoco he visto que alguien lo ha pasado. Sheila dice que lo Sí. ha pasado. Ahí está. Sheila dice que lo ha pasado en el grupo. Así que fíjense ahí más atrás, capaz que está. Si no, Sheila, No, volverlo a hacer. profe, lo que pasa es que se me rompió el teléfono, tuve que cambiar, hice todo un quilombo y ahora no tengo nada de lo que tenía guardado. Cecilia, ¿qué te pasa, Cecilia? Bueno, ya. Sheila, si Ando puedes. yeta, profe, yeta. Sheila, ¿por qué? No digas eso. Si puedes subirlo, Sheila, de nuevo. Ahora tienes conexión, Ceci. No, estoy con el Eh, teléfono uno, pero, solo pero, WhatsApp tengo nada más. por eso, Así nomás. pero tienes el WhatsApp para que lo pasen ahora y lo vas a recibir. Sí, sí, sí. Ahora Ah, sí, bien. por rato. Me prestan por 5 segundos, vuelvo, hago lo que tengo que hacer y vuelvo. Y ahí me llegan los mensajes. Ah, bueno. Cecilia, vos sos tan especial. Ah, no, ando muy cheta, profe, le dije. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Y se me rompió el teléfono, tuve que llevar a arreglar la computadora. Bueno, tengo otros problemas con los vehículos, un quilombo. Bueno, ya va a pasar. No, a Necesito todos. plata, profe. Así Bueno, me soluciona. no se han ido, me imagino. ¿Están ahí? sí, profe, que estamos. Bien, bien, perfecto. Profe, Bueno, Sí, profe. entonces vamos a continuar, o a empezar, mejor dicho. Y vamos a empezar con el tema de pasivo. ¿Ok? Bien, gracias por la contestación. Empezamos por pasivo. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? ¿O se le ha caído algo? Bueno, a ver, quiero que participemos todos en esto porque es un tema que ustedes sí lo conocen, no es un tema nuevo, así que vamos a participar para que no sea monótono y ni aburrido, entonces participemos y hablemos entre todos. Lo que haya que agregar de nuevo lo agrego yo, pero
En definitiva, quiero que participemos todos, o los que quieran participar, por supuesto. Cuando hablamos de pasivo, ¿qué entendemos por pasivo? Deudas. Son las Ujú. obligaciones también, deudas y que obligaciones. tiene el ente con terceros. Ujú. ¿Qué más? A ver, armemos un concepto o una definición más o menos coherente. Por ejemplo, he dicho deudas, obligaciones. Obligaciones que tienen con terceros. Armemos algo, a ver. No está mal lo que han dicho, pero vamos a redondearlo y armarlo bien. ¿Se puede, profe? Sí. Se puede decir que son todas aquellas deudas y obligaciones que contrae la empresa con Ujú. terceros. Deudas y obligaciones que la empresa contrae a favor Con de terceros. terceros, sería. ¿Sí? A favor de terceros. Perfecto. ¿Qué diferencia hay entre deudas y obligaciones? Las deudas son parte de la obligación. De una obligación. Las deudas son O sea que parte de la la obligación. obligación engloba todo lo que es el pasivo y las deudas solamente un rubro dentro del pasivo. Ajá. A ver, ¿está claro? A ver, a mí no me queda muy claro. ¿Puedes explicarme? Las deudas engloban, o las obligaciones engloban todo y las deudas son Claro, parte de las obligaciones. A porque ver, explícame. siempre cuando hemos estudiado pasivos son las obligaciones que tiene una organización o empresa. Y cuando Ujú. nosotros vemos pasivo en sí bien, vemos diferentes rubros y deuda es solamente un rubro dentro del pasivo. Dentro del pasivo es un rubro. Sí. Ajá. Profe, ¿y las Sí. obligaciones no son sinónimo de deuda? O sea, por ejemplo, tenemos... Perdón, justo ahí se cortó que lo que decía no sé quién estaba hablando ahí. Aunque le preguntaba si las obligaciones no serían en todo caso un sinónimo de deuda. Para vos sería sinónimo de deuda. Sí. ¿Ah? Sí. Así es, Milena. Bueno, Milena dice que sería un sinónimo. ¿Y Javier, qué decías? Tenemos, o sea, las deudas están por ahí orientadas a algo más monetario y después son unas obligaciones, por ejemplo, cuando nosotros cobramos alquileres por adelantado, tenemos una obligación de poner en renta, digamos, o sea, el que alquila tiene el derecho, digamos, a usar el inmueble, digamos, si nosotros alquilamos un inmueble. Ajá. Profe, Sí, escucho. Sí. puede ser que las deudas las adquirimos nosotros y las obligaciones son impuestas, como por ejemplo impuestos, no sé, no me sale ahora algún impuesto. O como el IVA, por ejemplo, que no decidimos nosotros, pero lo tenemos que pagar. Ujú. Bien, a ver, entonces saquemos en limpio más o menos lo que hemos dicho. Y a ver, alguien que me defina y me aclare todo. Profe, Sí. el pasivo son deudas y aquellas deudas son obligaciones ciertas, determinadas o determinables que contrae el ente a favor de un tercero. Ujú. Eso es lo que yo tengo más o menos sobre pasivo. Ujú. O sea, profe, lo que yo entiendo, pero es que las deudas son como algo que nosotros adquirimos voluntariamente. En cambio, las Ujú. obligaciones recaen sobre nosotros y no nos podemos negar a cumplirla, digamos. Esa es la diferencia entre obligaciones y deudas. Y las deudas podemos negar a cumplirlas. No, pero o sea, la diferencia creo yo que es en cómo adquirimos. O sea, las obligaciones recaen sobre nosotros y las deudas nosotros las adquirimos voluntariamente. Ujú. Bien, en función a todo lo que han dicho, que no está mal nada lo que han dicho, todo lo que han dicho así salpicado, está muy bien, pero vamos a redondear y armar un concepto de lo que es el pasivo. Entonces, a ver, ¿quién se anima a armarme un concepto de lo que es el pasivo y de lo que incluye el pasivo? Profe, una pregunta. Sí. ¿Las previsiones no entrarían dentro del pasivo? Ujú. Sí, hay previsiones del pasivo. Sí.
Hay previsiones de pasivo. A ver, entonces, ¿estamos en condiciones de armar un concepto en función de lo que engloben todo lo que han dicho? Que todo lo que han dicho está bien, repito. O sea, algunos lo han dicho partecitas así, pero no está mal lo que han dicho. Escucho, a ver, alguien que se anime a hacer un concepto. Aunque sea incompleto, después lo completamos, pero vamos a esbozar algo que, repito, esto es un tema que ustedes sí lo conocen, lo han visto en primer año. Estamos hablando de un tema nuevo y yo quiero que ustedes participen también, pero como para que se haga más activo esto. A ver, escucho. ¿Quién puede decir algo? Si hablan todos juntos no nos vamos a entender, así que de uno nomás que prenda el micrófono y hable es suficiente. A ver, ¿quién está por decir ahí? Son aquellas deudas, son aquellas obligaciones ciertas, determinadas y determinables. Ajá. A no ser Bien. lo que puedo entender. Sí, a ver, ¿alguien quiere agregarle algo a lo que ha dicho Luis? Contraídas por el ente a favor de un tercero. Contraído por el ente a favor de un tercero. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere agregar algo? Chicos, ustedes, a ver, yo quiero que participen para que empiecen a tener ejercicio en pensar, en armar un concepto. Tengan en cuenta que cuando ustedes van a un examen, a ustedes se les pregunta cosas que no son tan literales de los libros, y mucho de lo que hablamos en clase se pregunta en examen. Entonces, tengan en cuenta que ustedes van a tener que aprender a hablar y no recitar de memoria. El otro día teníamos un examen donde ha ido un alumno, hablaba prácticamente textual lo que decían los libros, y cuando le preguntábamos algo que para que razone o explique, se traba. Y eso no es lo que buscamos. No buscamos memoristas, no buscamos gente que nos recite el libro porque no sirve de nada, sino simplemente que entiendan lo que dicen y traten de armar ustedes un concepto que englobe lo que es el tema que están hablando. En este caso estamos hablando de pasivo. Hemos dicho cositas así salpicadas que no estaban mal, pero incompletas. No hemos podido definir completo lo que es un pasivo. Y este es un tema que ustedes sí lo conocen, lo han visto el año pasado, y ahora lo estamos reafirmando y agregamos algunas cositas. ¿Estamos? Vamos a definir entonces, si no vamos a estar hasta las 8 de la noche y no vamos a llegar a definir ni siquiera qué es pasivo. Por ahí decían ustedes que hablamos de deudas y obligaciones. Sí, el pasivo está compuesto por deudas y obligaciones, que son dos conceptos distintos. Si bien es cierto, todas las deudas que yo contraigo, todos los compromisos que yo contraigo, tengo obligación de pagar, pero lo que define o que diferencia de lo que es una deuda a una obligación es como decía por ahí, creo que Paula, y no sé quién más, ahí no me acuerdo quién más, creo que Esteban, alguien más. Las deudas son aquellas que yo contraigo voluntariamente. O sea, voy y compro mercaderías en cuenta corriente, o sea, me endeudo voluntariamente. Voy y compro un bien de uso a plazo, entonces contraigo voluntariamente un compromiso con un proveedor de mercadería, con un proveedor de bienes de uso, con un préstamo, puede ser también. O sea, todo eso son deudas que yo contraigo voluntariamente. Por supuesto que cae de maduro que tengo la obligación de pagar. No tiene ninguna duda de que es obligación pagar las deudas. Y las obligaciones propiamente dichas son aquellas que vienen impuestas, o sea, aquellas que yo no las contraigo, que por cuestiones legales se me imponen que tengo que pagar. El caso más típico son los impuestos, las tasas, las contribuciones,
todo lo que yo tengo que aportar al fisco, sea provincial, nacional o municipal, todas esas son obligaciones que me generan un pasivo. Con el correr del tiempo, o sea, con el devengamiento, me generan un pasivo que tengo que cumplimentarlo en un tiempo determinado de vencimiento. Esa es la diferencia que hay entre deudas y obligaciones. Profe, Sí. ¿solo las obligaciones pueden venir de la parte del fisco o pueden venir obligaciones de otro lado? O sea, no hay otra, a ver, todo lo que sea, no solamente el fisco, sino puede ser que por alguna ley especial, alguna imposición legal, tenga la obligación de pagar algo. Por ejemplo, tengo un juicio que pierdo, hay un juicio laboral, supongamos, que lo pierdo, entonces, en virtud de la sentencia judicial, es una normativa, pasa a ser una normativa, me obliga a pagar un cierto monto de indemnización. Eso sería una obligación porque me imponen a pagar algo, no es que yo lo he contraído voluntariamente, sino que es una obligación. ¿Estamos? O sea, son todos que nacen de o normas legales o de otros tipos, como el ejemplo que te doy de una sentencia judicial. ¿Estamos? Por siempre, la obligación está dada por que no lo he hecho voluntariamente, no le he contraído voluntariamente a esa deuda, a esa obligación de pagar. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Estamos claros lo que es la diferencia entre deudas y obligaciones? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien. Y por otro lado, también dentro del pasivo están lo que han mencionado por ahí ustedes, lo que son deudas ciertas y deudas contingentes. O sea, obligaciones ciertas, obligaciones ténganse por que ya las he contraído y que me han impuesto, en general obligaciones a pagar, que son ciertas y obligaciones contingentes. Y dentro de las contingentes están las previsiones. Las previsiones que tengo, que también viene a ser algo parecido a lo que es las previsiones en el activo. ¿Se acuerdan cuando hemos visto previsiones en el activo en el rubro créditos? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Sí, profe. Pero con algunas diferencias. ¿Cuáles son las diferencias que existen entre la previsión del activo y la previsión del pasivo? En primer lugar, hay una diferencia de exposición. Las previsiones todas del activo y del pasivo nacen con saldo acreedor. ¿No es cierto? ¿Estamos? ¿Se ubican? Sí, Las previsiones del activo, como van en el activo y tienen saldo acreedor, son regularizadoras del activo. O sea, van expuestas regularizando el activo que les dio origen. En cambio, las previsiones del pasivo van en un rubro que se llama previsiones y van sumando el pasivo. O sea, como tienen saldo acreedor, van sumando el pasivo. Esa es una diferencia de exposición. La otra diferencia es qué es lo que generaría cada una de estas previsiones en caso de que la contingencia sea cierta. O sea, si yo en el año siguiente, para que lo que constituido la previsión, la contingencia se genera, en el caso de las previsiones del activo, ¿qué originaba? ¿Se acuerdan? Pérdidas. Originaba una pérdida. Perfecto. En el caso de las previsiones del pasivo, me va a generar una deuda o una obligación a pagar. Volviendo a un ejemplo que les había dado hace rato, si yo hago una previsión para despidos, supongamos que tengo para juicios, o sea, tengo un juicio en trámite y estimo que en el año siguiente voy a perder ese juicio, o el abogado me dice que tengo una posibilidad de perder ese juicio,
y que tendríamos que pagar un cierto monto de aproximadamente de indemnización, entonces creo una previsión que cuando salga la sentencia me va a originar la deuda que voy a tener con esos empleados que se han despedido. ¿Estamos? O sea que en el caso del activo me genera una pérdida y en el caso del pasivo me genera una deuda. ¿Estamos claros? Profe. Sí. Esta es la respuesta que usted se acuerda que cuando hemos visto créditos, créditos, no me acuerdo, que usted dijo esta pregunta, digamos, es la misma respuesta, digamos. Claro, sí. Siempre que hablamos de previsión del activo y previsión del pasivo para que puedan diferenciar de qué tipo de previsión estamos hablando. ¿Sí? El concepto de previsión es el mismo. Es un cálculo estimado que yo hago a una determinada fecha, que en este caso sería a fin de ejercicio, con el ánimo de establecer una contingencia, o sea, está supeditado a una contingencia, pero para cubrir esa contingencia yo tengo que determinar un monto estimado que me va a salir esa contingencia. En el caso de crédito, nosotros estimamos el ejemplo más claro, que hay muchos otros conceptos, ejemplos, pero el más claro, el que siempre vemos en créditos, es lo que son para deudores de dudoso cobro. Nosotros estimamos que en el año siguiente, determinado porcentaje de los créditos puede ser que no se cobren, entonces vamos a determinar una previsión para cubrir esa contingencia que probablemente ocurra en el año siguiente. Y en el caso de los pasivos, establecemos un monto que también va a ser estimado, porque no lo vamos a tener cierto todavía. Si es un juicio, hay posibilidades de que sea más o sea menos, siempre es estimado el monto. Cuando hacemos una estimación para un juicio que probablemente lo perdamos, y cuando se produzca la pérdida, lo vamos a cubrir con esa previsión. Cuando se produzca la sentencia, vamos a cubrir con esa previsión que habíamos estimado siempre a fin de ejercicio con respecto al monto a cubrir por ese fallo. ¿Estamos? Siempre es estimado. Por otro lado, tenemos lo que es la provisión. ¿Ustedes también han visto lo que es la provisión el año Profe, pasado? disculpe, le hago una pregunta antes que siga. Sí. ¿Por qué la previsión del pasivo, cuando ocurre la contingencia, me genera una deuda y no directamente una pérdida? En el caso, por ejemplo, de la previsión para despido, si yo ya lo pierdo al juicio directamente. A ver, vamos a ir para que lo entiendas, vamos a ir a números prácticos para que lo entiendas. Vamos a empezar de atrás para que entiendas por qué en el activo te genera una pérdida y en el pasivo te genera una deuda. Cuando nosotros establecemos a fin de ejercicio que un cierto porcentaje de nuestros créditos que tenemos a favor o de nuestras cuentas por cobrar, hay una posibilidad de que no cobremos, supongamos que sea 10.000 pesos, ¿sí? Establezco que digo, bueno, durante el ejercicio siguiente va a haber vencimientos de cuentas por cobrar por 10.000 pesos que es muy probable que no los cobre por X motivos. Y he hecho un estudio y he determinado que esos 10.000 pesos son estimados que no vamos a cobrar. Como eso lo tenemos que hacer incidir en el ejercicio en donde se ha generado el crédito con las cuentas por cobrar, entonces mandamos a pérdida para la constitución de la previsión y hacemos quebrantos estimados a previsión, ¿no es cierto? Ese quebranto es estimado y ya forma parte de nuestro estado de resultado, disminuyendo nuestro resultado del ejercicio. ¿Estamos? Sí. ¿Me sigues? ¿Bien? Sí, profe. Bien, perfecto. Cuando nosotros se produce la incorporalidad, supongamos que vamos a hacer un cálculo redondo, era justamente 10.000 pesos lo que no cobramos. ¿Cómo hago la registración? Utilizo esa previsión que la tenía acreditada, ¿cierto? ¿Me siguen? Sí. Debito previsión,
Y acredito, vamos a suponer que ya estaban en deudores en gestión judicial, deudores en gestión judicial. No participa en ninguna cuenta de pérdida aquí porque ha participado en una cuenta de pérdida anteriormente que yo ya lo había mandado a la pérdida del ejercicio anterior. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Sí. ¿Sí? O sea que se me ha concretado la pérdida, digamos, cuando ya efectivamente se ha producido la incredibilidad. Ya se ha concretado la pérdida. Si bien es cierto, yo ya le había mandado a pérdida el ejercicio anterior, aquí ya me ha confirmado la pérdida. ¿Estamos? Sí, profe. No hay otra acción. O sea, ya he perdido eso y ya lo concreto aquí. Ya digo, sí, se ha perdido los 10.000 y listo. Ya está imputado en el ejercicio anterior. En cambio, en el pasivo, ¿qué hago? Tengo, supongamos, vamos a sacar, vamos a suponer que sea un juicio. Tengo juicios que se han originado durante este año por despidos. ¿Sí? El empleado me ha realizado un juicio por 100.000 pesos. Esa es la demanda que tengo contra la empresa. El juicio continúa, llegamos a fin de año y el abogado me dice, bueno, que esa demanda de 100.000 es muy probable que perdamos el juicio, pero no por 100.000, sino o arreglamos o perdemos el juicio por 50. Supongamos. El abogado estima, todavía no ha llegado un arreglo, ni el juez no ha determinado cuál es la indemnización que le tenemos que pagar. Entonces decimos, tenemos que mandar a pérdida, porque es de este ejercicio el juicio, se ha iniciado el juicio este año, tenemos que mandar a pérdida por este ejercicio 50.000 pesos, que es lo que supuestamente vamos a pagar. ¿Estamos? ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Cómo constituyo esa previsión? Mando a pérdida los 50.000, debito una cuenta de pérdida, acredito la previsión para juicios, que sería una previsión del pasivo, iría expuesta en el pasivo, y esta cuenta de pérdida ya iría reflejada en el estado de resultado. Por lo tanto, mi resultado neto va a ir disminuido por esa pérdida que yo he hecho incidir por los 50.000 pesos de lo que posiblemente tenga que pagar, porque todavía no he pagado. Todavía no he pagado nada. ¿Estamos? Tengan en cuenta eso. Llega a febrero, marzo, abril del año siguiente, hay una sentencia y me dice la sentencia tiene que pagar 50.000 pesos. ¿No es cierto? En ese momento, ¿qué tengo? Tengo la obligación de pagarlo. O sea, no lo he pagado todavía. Se ha generado la contingencia. ¿Cuál es lo que ha generado? La demanda, la sentencia que ha salido a favor del empleado, en contra de la empresa, que me dice que tengo que pagar esos 50.000 pesos. Desde ese momento, yo tengo una deuda que pagar. Por eso me dicen que genera o se origina una deuda al momento que la contingencia se concreta. ¿Estamos? Sí, sí, profe. Después, ¿qué hago? Bueno, ponerle que al otro mes o al tiempo que me han dado para que pague, pago. Pongo previsiones, cancelando la previsión por los 50.000 y sí, caja, banco, lo que sea que he pagado. ¿Se entiende la diferencia? Y ahí es donde se genera la pérdida, cuando pagamos recién. No, la pérdida ya la he generado cuando he originado la previsión. Bien. Sí, bien, profe. Bien, O sea, bien. me ha seguido lo que... Sí, o sea, cuando hemos creado la previsión, ahí hemos hecho asentar la pérdida. Claro, porque nosotros, toda la previsión tiene que recaer sobre el ejercicio que se origina. Profe, en el Sería caso de que No la sobre... deuda quebranto por sea... despidos a previsión por despidos o algo así. Sí, claro, puede ser, Ah, podemos llamarlo así, quebranto por despido. Sí, O sea, ese es el objetivo de la previsión, o sea, hacer recaer las pérdidas en el periodo que corresponde, digamos. exactamente. Porque si yo no genero la previsión, voy a tener que hacer caer lo que no correspondería en un ejercicio posterior
una deuda que se tendría que haber insumido o tendría que haber consumido, mejor dicho, el ejercicio que le da origen. En el caso de las indemnizaciones, en el ejercicio en que yo he producido el despido, en ese ejercicio tengo que hacer incidir la pérdida. En el caso de quebranto por deudores de dudoso cobro, en el momento en que se ha generado el crédito o la cuenta por cobrar. En el ejercicio que se ha generado el crédito por cobrar. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Por eso nosotros generamos siempre a fin de ejercicio para que la utilicemos en el ejercicio siguiente, pero con incidencia en el ejercicio que se ha originado. Tanto la del pasivo como la del activo. ¿Está claro? ¿Se entendió para Sí, todos? profe. ¿Alguien tiene alguna duda ahí al respecto? ¿No? Bien. Seguimos. Y el otro concepto por el cual no quiero que se confundan y quiero que lo tengan en claro, que seguramente también lo han visto, que es la provisión. La provisión, ustedes han visto y recuerdan lo que es provisión. ¿Sí? A ver, ¿quién me puede Creo decir que qué? no he visto provisión. profe. No hemos llegado a ver esto. No había dicho que era un monto exacto y no estimado en este caso. Claro, esto es un monto exacto, o sea, yo sé lo que es la deuda que voy a tener. Una provisión es como proveer algo, reservar algo para pagarlo. Cuando determino, por ejemplo, un ejemplo más común que se da, cuando yo determino a fin de ejercicio lo que tengo que pagar por impuesto a las ganancias, se liquida el impuesto en función al cierre de los estados contables al fin de ejercicio, se determina el impuesto, el saldo a pagar, eso puedo generarlo como provisión para pagarlo en el vencimiento que son meses posteriores, o sea, los primeros meses del ejercicio siguiente. O también, como ya lo vamos a ver más adelante, puede generarse como provisión si yo cierro ejercicios, supongamos. A ver, quiero que me presten atención a esto que por ahí no lo captan rápido. Si yo cierro ejercicio el 31 de marzo. Cuando veamos sueldo lo van a entender mejor, pero ahora les doy el ejemplo para que se entienda provisión. Si yo cierro ejercicio el 31 de marzo, ustedes saben lo que es el aguinaldo, ¿no es cierto? El sueldo complementario, que se paga un sueldo más por año en dos partes, a mitad del año y a fin de año. O sea, estamos hablando de año calendario, de enero a junio y de julio a diciembre. ¿Estamos? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bien, si yo cierro ejercicio el 31 de marzo, tengo devengado lo que es el aguinaldo que le correspondería a mi personal por los 3 primeros meses, que recién lo voy a pagar en junio, en el otro ejercicio. Pero en el ejercicio anterior, o sea que cierro el 31 de marzo, tengo que hacer incidir esos 3 meses de aguinaldo a este ejercicio y no al ejercicio siguiente. Por lo tanto, puedo crear una provisión, porque sería devengada una deuda que no es exigible, porque recién se va a ser exigible sumado los otros 3 meses. Sería mayo, junio, abril, mayo y junio, pero ya del otro ejercicio. Y ahí sería exigible, pero al cierre de mi ejercicio, que es 31 de marzo, voy a tener devengados algo que lo voy a pagar después. Que ya se me genera como una provisión. O sea, estoy haciendo una provisión por algo que lo voy a pagar después. No es una deuda cierta. No es una, perdón, no es una deuda concreta ni exigible. Pero yo sé que ese monto, sumado a lo que es los otros 3 meses, voy a tener que pagar el sueldo complementario en junio.
¿Se entiende? Bien. Sí, profe. Me han matado diciéndome sí todo el mundo. Después me van a decir, no hemos entendido cuando Yo llegamos le he dicho sí. ¿Puede volver a profe, explicar? Profe, ¿puede repetir? Bueno, a ver, díganme, a ver, vamos a quedar en claro una cosa. Yo les pregunto, si no han entendido, para que ustedes me digan, no entendimos y volvemos a repetir. No me digan, no me hagan silencio porque me da la pauta que sí han entendido, pero díganme, no se entiende, o no anda bien el internet y se me ha cortado, como dicen varios, que puede pasar, entonces repetimos. Es que hay que analizarlo un poco, profe, antes de decir si he entendido o no. Ah, ¿son de reacción tardía, Javier? Sí, viene con delay el asunto. Viene con, bueno, pegate un chirlo a la nuca, a ver si acomoda las 2 neuronas que tienes. Vamos a repetir. Provisión, convengamos que es un cálculo cierto. Es algo que yo digo, constituye una previsión por 10.000 pesos y sé que es 10.000. No es ni 9.000, ni 8.000, ni 9.500, ni 10.500. Es 10.000. Porque es algo exacto, cierto y exacto. No como la previsión, que es un cálculo estimado. Que yo lo estimo. El ejemplo, más para que lo vean bien claro que es una provisión, era, primero les había dado el más común, que muchas veces les van a repetir en donde encuentren que hablen de provisión, el impuesto a las ganancias. Yo termino al cierre de ejercicio, determino cuál es el monto, o se determina, supongamos si ustedes no hacen impuesto, hace otro impuesto que ustedes pueden hacer contabilidad y el otro impuesto, y le dicen, bueno, el impuesto determinado para este periodo es de 50.000 pesos, entonces nosotros hacemos una provisión para impuesto a las ganancias, mandando a pérdida de impuesto a las ganancias y generando una cuenta del pasivo, provisión para impuesto a las ganancias. O también puede ser, si no quiero poner provisión, puedo poner impuesto a las ganancias a pagar. Hay muchos que ponen directamente impuesto a las ganancias a pagar, otros que ponen provisión de impuesto a las ganancias. ¿Qué quiere decir eso? Que no es exigible a fin de ejercicio, sino que va a ser exigible en los meses posteriores. Pero es un cálculo cierto. Yo sé que ese monto es el que tengo que pagar a su vencimiento. Y otro ejemplo que se da también más clarito todavía, cuando yo tengo un cierre de ejercicio, supongamos al 31 de marzo, quiero que me sigan en esto, 31 de marzo, o sea, los 3 primeros meses de mi año calendario, va a ser del ejercicio anterior, ¿cierto? Los enero, febrero y marzo va a ser del ejercicio anterior que estoy cerrando. Como yo sé que el aguinaldo implica 6 meses del año calendario, enero a junio, entonces voy a tener devengados en este ejercicio 3 meses de ese primer aguinaldo que les tengo que pagar a mis empleados en junio. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Profe. Sí, Bien. profe. Esos 3 meses yo no tengo obligación de pagarlos todavía porque no son exigibles, pero ya se han devengado. O sea, ya corresponde una pérdida al ejercicio anterior, no a este ejercicio. O sea, no tengo que calcularlo al 30 de junio y ahí recién mandarlo a pérdida porque le voy a estar incorporando 3 meses a este nuevo ejercicio que no corresponde. Sino enero, febrero y marzo serían del ejercicio anterior y abril, mayo y junio serían de este ejercicio. Por lo tanto, yo al cierre al 31 de marzo, entonces constituyo una provisión donde me queda claro que yo tengo una provisión por sueldo anual complementario por tantos pesos que corresponderían a los primeros 3 meses del año, los últimos 3 meses de mi ejercicio, que tengo que hacer imputar como pérdida en este ejercicio.
Por eso constituyo la provisión. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Profe, Profe, o sea, sería, cumple la misma función que la previsión, más allá que es un cálculo exacto. ¿Esa es la única diferencia? No, no es la única diferencia. Sino, a ver, yo en la previsión estoy previendo algo que puede o no llegar a suceder. Es un hecho contingente. O sea, yo puede ser que el cálculo sea en más o en menos, o le haya errado. Y incluso puede ser que si he calculado que algunos no me van a pagar, me paguen todos. Ha habido recuperación de los que yo suponía que no me iban a pagar. Si estoy calculando una previsión para deudores de dudoso cobro, yo suponía que aquel que venía mal y no me iba a poder pagar porque el negocio le ha ido muy mal y más allá de que él tenga voluntad, seguramente no me va a pagar, pero se ha recuperado, ha sacado la lotería, no sé, y como es de buena onda, viene y dice, mira, me he recuperado, toma, te pago todo. Entonces, la previsión la he hecho y la he calculado de más. Incluso le he calculado, y no debería haber calculado porque han ocurrido hechos que ha hecho que cobre todo. La previsión puede ser en más o menos o en total. La provisión es un cálculo exacto. Yo estoy haciendo como una reserva. Como una reserva de decir, esto es lo que tengo que pagar y haciendo una provisión, proveyéndome de recursos para no distribuir ni no decir, si no tengo en cuenta esto, capaz que son recursos que voy a utilizar en otro y me he olvidado de hacer una provisión para esa deuda que tengo que pagar. Y yo la conocía, o la debería haber conocido. ¿Sí? Si no calcula en el caso, por ejemplo, si me olvido de hacer la provisión por aguinaldo, por el sueldo anual complementario. Claro, estoy en profe, marzo y ni se me ocurre o se me olvida el tema del aguinaldo porque recién en junio voy a ponerme a pensar. ¿Estamos? Sí, te escucho, Lucía. sería, por ejemplo, si el sueldo de la persona es, por tirarle un monto para ver si he comprendido, Sí. 24.000 pesos. Ujú, El aguinaldo sería aproximadamente 12.000, que no es la mitad. sí, Y si cierro el ejercicio el 31 de marzo, yo tendría que devengar 3 meses, entonces yo tendría que constituir una provisión por exactamente 6.000 pesos. sí, claro. Sí, Ah, bien, entonces sí entendí eso. claro, yo tendría que constituir en ese ejemplo que das por 6.000 pesos. Y los otros, 3.000 pesos, perdón. Y los otros 3.000 que comprenderían el total de los 6.000 que va a cobrar en junio, ya le corresponde al otro ejercicio, que sería por los meses de abril, mayo y junio. ¿Estamos? O sea, en cada cierre de ejercicio va a ser exactamente lo mismo, por la fecha que tiene de cierre. Claro, 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 claro. Exacto. ¿Se entiende con el ejemplo? ¿Se entiende lo que es una provisión? ¿Mm? ¿Se entendió para Profe, sí todos? se entiende. Sí. Bien. Sí, profe. Bueno, eso es lo que quiero que quede claro y que no confundan previsión con provisión y que quede bien en claro lo que es una provisión. Porque muchas veces hemos ido al examen y se quedan con que el concepto de provisión es un cálculo exacto. Y se quedan ahí. Sí, ¿y cálculo exacto de qué? Y no sé, la otra parte no la he visto. Bueno, así ya están, porque están perdidos y se quedan con que es un cálculo exacto. Que si bien es cierto, sí es un cálculo exacto, pero no es ese el concepto en general. Yo quiero que quede bien en claro de qué se trata la provisión. ¿Estamos? ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? Ninguna, profe. Bien, profe. perfecto. profe. Entonces, vayamos entonces a la composición del pasivo. La composición del pasivo, hay un gran rubro que son las deudas. Ese es un gran rubro.
dentro de las deudas tenemos distintos tipos de deudas. ¿Cuáles son las deudas principales? ¿O Las cómo las comerciales. denominamos? A las deudas comerciales. ¿Qué incluiríamos dentro de deudas comerciales? Las que son por la compra y venta de mercadería. Compra y venta de mercadería. A ver, cuando yo voy a vender, ¿me genera deuda comercial? Perdón. Los proveedores y documentos a pagar serían, profe. Claro, o sea, las que se generan por la compra, La compra, no claro. por la compra y venta, sino por la compra. A ver, quiero que piensen lo que no hablan, ¿no? O sea, por hablar y lo dicen sin pensar. Entonces, por la compra del giro comercial normal de la empresa, que son las mercaderías o los bienes de cambio, y ¿qué cuentas utilizaríamos dentro de las deudas comerciales normalmente? Proveedores, Proveedores. Proveedores, documentos a pagar. documentos a pagar. ¿Qué otra cuenta tendríamos dentro de las cuentas, dentro del rubro deudas comerciales? Profe, disculpe, ¿los intereses perdidos a devengar integran también? Los intereses perdidos a devengar integrarían dentro del rubro deudas, que irían ¿cómo? A ver. ¿Como Restando. financieros o ¿Ah? bancarios? No. Estamos hablando de deudas, o sea, los intereses por financiación de la compra de bienes de cambio. Eso dirían regularizando. Son cuentas regularizadoras de las deudas comerciales, profe. Bien, o sea, tenemos también intereses que nosotros pagaríamos cuando estamos financiando la compra de bienes de cambio. Estamos en bienes de cambio, todavía no se meten en otro compra. Compramos bienes de cambio, generamos deudas comerciales que pueden ser a proveedores, es lo que compramos en lo que se denomina cuenta corriente comercial. ¿Sí? ¿Cuál es una cuenta corriente comercial? Cuando yo compro sin aval, sin ninguna garantía. Tengo una cierta confianza con mi proveedor y mi proveedor me manda la mercadería, le firmo la boleta y le pago a los determinada cantidad de días y me lleva como una especie de ficha en donde va registrando lo que me entrega, lo que le pago. Eso es una deuda, una cuenta corriente comercial. ¿Estamos? Lo mismo que puedo llevar yo una cuenta corriente comercial con mi cliente. Y la cuenta análoga sería, en caso de cuentas por cobrar, ¿cuál sería la cuenta análoga a proveedores? Deudores por venta. Deudores por ventas. ¿Sí? O sea, en caso de ventas a plazo sería deudores por venta y en caso de compras a plazo sería proveedores. Y si tenemos intereses que nos cobran por el plazo, en algunos casos puede haber, en otros casos no, son intereses que si no están devengados, por supuesto, irían a devengar restando la cuenta proveedores o a devengar restando la cuenta deudores por ventas. Después tendríamos lo que análogamente teníamos en cuentas por cobrar como documentos a cobrar. Tenemos los documentos a pagar. Ustedes seguramente han visto en primer año obligaciones a pagar. Yo no le llamaría obligaciones a pagar porque hemos definido bien lo que es una obligación y lo que es una deuda. Esto no estaría encuadrado dentro de lo que es lo que nosotros hemos definido como obligación, sino sería una deuda, ¿no es cierto? Entonces, llamémosle, a ver, es una cuestión técnica más que nada, no quiere decir que, ¡ay, qué horror! No nos vamos a tirar los cabellos por eso, pero a mí me gusta llamarlo, a mí particularmente, ustedes tomen su criterio, documentos a pagar, no obligaciones a pagar. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces me parece que es un contrasentido técnico más que nada, llamarlo obligaciones a pagar. Entonces le decimos
documentos a pagar. Y ahí también tenemos lo que es los intereses a devengar o no devengados. En algunos casos les llamamos a devengar, en otros casos les llamamos no devengados. Eso ya depende de que ustedes le pongan, que es exactamente lo mismo, ¿no? Lo que sí tenemos que tener cuidado, lo que también les he dicho cuando hablamos de cuentas por cobrar, que diferenciemos los distintos tipos de intereses. Los distintos tipos de intereses que tenemos: intereses comerciales, intereses financieros, intereses bancarios. O sea, si yo tengo una deuda con el banco, pongámosle intereses bancarios. Si tenemos una deuda con nuestro proveedor, pongámosle intereses comerciales, o simplemente intereses si yo sé que va a ser reconocido como comercial. Si tenemos un interés financiero de otro tipo que no sea el bancario, pongámosle lo que estamos debiendo, lo que genera intereses, el nombre, para que diferenciemos qué tipo de intereses estamos pagando o estamos cobrando. Eso es, hace más clara la lectura y la información que vamos a tener dentro de los estados contables. ¿Estamos claros? ¿Sí? Después de las deudas comerciales, ¿qué tendríamos? ¿Qué tendríamos? ¿Financieras? Las deudas financieras, que serían aquellas que nosotros contraemos, ¿en qué casos? Cuando contraemos una deuda financiera. Con entidades financieras. Con entidades financieras, como ser los bancos, por ejemplo. O sea, los bancos son entidades financieras, no son las únicas, ¿no? Entonces, cuando obtenemos, lo más común son las entidades financieras, son los bancos. O tenemos un préstamo bancario, o tenemos un adelanto en cuenta corriente, o tenemos otro tipo de deuda que no sea exactamente un préstamo, que puede ser otro tipo de deuda. Entonces, son todas deudas financieras. Y después, ¿qué otras deudas tenemos? ¿Las impositivas pueden ser, profe? Las deudas fiscales, que le llamamos, ¿sí? Las deudas fiscales, que son las que tenemos con, o sea, tanto con el Estado provincial, con el Estado municipal o con el Estado nacional. Nosotros podemos tener deudas con el impuesto, con el Estado municipal, que son las tasas y las contribuciones, con el Estado provincial, que son los impuestos provinciales. Aquí puede ser ingresos brutos, automotores, inmobiliarios, que son los impuestos que cobra la provincia, en este caso la provincia de Santiago. Y los impuestos nacionales, que son IVA, ganancia, bienes personales, etcétera, otros tipos de impuestos nacionales que debemos. ¿Estamos? Todos serían deudas fiscales. Después tenemos también lo que son las deudas sociales. Las deudas sociales son las deudas que mantenemos con nuestros empleados, por ejemplo, por el devengamiento generalmente del último mes, cuando llega a fin de ejercicio, por lo general no existe la obligación de pagar antes de fin de año o antes de cierto ejercicio el sueldo, sino hasta los 5 días posteriores a vencido el mes. Entonces puede ser que yo tenga por costumbre pagarle el 1 o el 2, supongamos, de cada mes. Entonces, si cierro ejercicio el 30 o 31 de determinado mes, a ese momento voy a estar debiendo los sueldos que a ese momento no son exigibles y son las deudas sociales. También están las deudas que tengo con cuentas particulares de los socios, supongamos. Que los socios se hayan aportado algo y tengo deudas con los socios. Todo eso son deudas sociales. Y después, lo que no entra en todo esto sería otras deudas. Ustedes dicen, no es deuda comercial, no es deuda fiscal, no es deuda social, no es deuda financiera. ¿Qué es? Otras deudas. Lo metemos en otras deudas para no... Claro, ¿para qué no vamos a descerebrar pensando en otro nombre? Le ponemos otras deudas. ¿Qué no? ¿Estamos? Sí, profe. Hasta ahí vamos bien. Sí, sí, sí. Sí, profe, sí, vamos bien. ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta que tengamos hasta aquí? ¿No? No, profe. Bien, vamos bien. Bueno, en definitiva, eso es lo que más o menos vamos a ver de pasivo. En la otra clase vamos a ver lo que es la práctica. Vamos a hacer una práctica de los distintos pasivos que generamos, el tratamiento que vamos a tener. Vamos a ver específicamente lo que es una provisión. Vamos a ver en la práctica bien el ejemplo que hemos dado. Vamos a hacer una registración de sueldos. Vamos a ver cómo generamos la deuda al 31 de cada mes, supongamos si cerramos el 31 de diciembre, al 31 de diciembre la deuda por sueldo, la deuda por aportes y contribuciones y otros impuestos que tengamos, y cómo generaría o cómo quedaría a fin de ejercicio todo ese tipo de deuda. ¿Estamos? Lo que nosotros vamos a ver desde ya la claro es, en cuanto a sueldos, no es liquidar el sueldo, sino registrar la liquidación de sueldo. Ustedes para liquidar el sueldo seguramente van a ver en comercial, creo que no. ¿Tienen la parte liquidación de sueldo ahí? No, profe. Derecho laboral, profe. Derecho laboral, profe. O derecho laboral. Bueno, derecho laboral. Ahí tienen una parte donde es liquidación de sueldo. Sí. Sí, profe, con la contadora Sovich, por lo menos el año que le he cursado yo. Bien, entonces ahí van a ver liquidación de sueldo. Nosotros lo que no vamos a ver es eso. No vamos a ver liquidación de sueldo. Lo que vamos a ver es la registración de la liquidación de sueldo. Pero aquí estamos viendo contabilidad. No obstante eso, vamos a ver cómo se compone un sueldo, cuáles son los conceptos, porque para que nosotros registremos una liquidación de sueldo, tenemos que entender y saber cómo se compone una liquidación de sueldo, cuáles son los componentes y qué tratamiento contable tiene cada componente. ¿Estamos claros? Eso les voy aclarando para que cuando veamos el práctico lo tengamos presente. ¿Bien? ¿Alguna duda, pregunta? Profe, disculpe, no sé si habrá dicho ya, ¿va a subir el material bibliográfico de pasivos? Sí, sí, ya lo vamos a subir. Ya lo vamos a subir, así que no se preocupen. Ya lo vamos a subir y va a estar los prácticos también para que el lunes veamos la práctica. Creo que el lunes vamos a terminar con eso y ahí vamos a establecer el día para que terminemos con valor patrimonial proporcional. Calculo que en estos días vamos a hablar con los otros profesores para ver cómo vamos a coordinar con la otra comisión. Así vamos parejo. ¿Estamos? Bueno, profe. Bueno, vayan viendo, no se queden, el video de valor patrimonial proporcional. Vayan viéndolo ahí, véanlo las veces que sean necesarios, vuelvan para atrás, analícenlo. Creo que está más o menos completo. Hay algunas cositas que podemos aclarar y ver. Cosa que cuando veamos valor patrimonial proporcional no estén tan desorientados y podamos seguir la clase y verla bien. ¿Estamos claros? Sí, Sí, profe. profe. Sí, sí. Bien. ¿Algo para aclarar o agregar que tengan? Profe, Sí. ¿suelen preguntar mucho o suelen preguntar en examen sobre pasivo o no? Esteban, a ver, ¿qué te puedo decir? Esteban, preguntamos todo. Pero lo que se te ocurra, todo. Ah, bien, profe. Pasa que como parece un tema corto, digamos, por eso, pues, capaz que no preguntaban tanto, digamos. Bueno, yo te sugiero, o te digo, a ver, vos vete al examen y no estudies pasivo. Vamos a ver cómo te va. No, preguntamos todo, Esteban. Todo lo que está en el programa, por supuesto, ¿no? Todo lo que está en el programa, ¿no? Preguntamos Bueno, cosas que no profe, están en el programa. y bueno, ya que estamos hablando de eso, digamos, creo que el tema, y preguntan así todo lo que hay en la bibliografía, porque acuerda que
por ahí había temas en la bibliografía que no, usted decía que no lo veamos tanto, digamos. ¿Cómo qué? No, no te estoy entendiendo. ¿Cómo qué? ¿Qué Esteban? No tengo el material acá, profe, pero no sé, hablaba por ahí la teoría de otros temas, así digamos, como los tipos de, ¿cómo decirlo? Como las Cuando corrientes ortodoxas o así. claro, No, exactamente eso. no, eso es, o sea, a ver, nos preguntamos a ese nivel de que estudies las corrientes, no vamos por ese lado, no va por ese lado la orientación que le damos a la materia, no. Si te Bien, refieres a eso, gracias, no, no, profe. no. Sí, eso era. Bueno, no, a eso no. No te preguntamos qué dice la corriente ortodoxa pura, no, no, no. Eso es teoría nomás y digamos que poco medio historia también, porque es interesante que lo lean, porque no es tontería. Es interesante que sepan ustedes, a modo de cultura general, como para que tengan una idea de que existe o que existía una corriente, distintas corrientes que evaluaban de alguna u otra forma en función a algo que consideraban que debía tenerse en cuenta. Pero no, en el examen no pedimos a ese nivel. Ya sería medio engorroso al cohete porque no le veo la utilidad práctica para lo que ustedes quieren o ustedes necesitan. ¿Estamos? Nosotros, Sí, profe. Bien, profe, gracias. nosotros apuntamos a lo que sería lo práctico, lo necesario y buscamos el agujerito para ver si podemos echar. Ahí nomás. Ay, profe. Qué amable. Gracias, No, profe. Gracias. La sinceridad. no, sería bueno, no, lamentablemente ustedes no pueden presenciar cuando haya presencial, les sugiero, por supuesto, siempre les he dicho lo mismo, traten de ver si la posibilidad de que ustedes presencien un examen que sería interesante. Para ustedes, por supuesto, ¿no? Pero eso no lo decide la persona que está por rendir. Sí. Profe, suficiente con presenciar el mío, quiere que presencie el de otro. Bueno, pero no es que yo quiera, les estoy sugiriendo como para que ustedes vean, Javi más va o a dejar menos, que todos presenciemos el final de él. ¿qué? Javi va a dejar que presenciemos el final de él. No, Javier va a querer que haya una multitud ahí en la cancha, aquí en el Estadio Único, vamos a hacer el examen, en el centro de la cancha, Obvio, profe. con tribuna llena y Javier va a estar exponiendo ahí. ¿No es cierto, Javier? Sí. Así Sí, va a ser sí, Javier. me Entonces. sirve. Claro, y ahí todos te van a echar barra. Como quemar el estadio si no aprueba. Y bueno, vete buscando combustible porque capaz que Bueno, yo, no, qué sé yo, no sé, yo no subestimo a nadie, pero por los últimos exámenes que estoy viendo, creo que en estos últimos exámenes, de 50 que se han presentado en los últimos exámenes, ¿no? Se presentan 4, 5, 10 en cada examen, habrá aprobado 1, 2. Profe, y una pregunta ya hablando de los exámenes, capaz por ahí es muy amplia, pero o sea, ¿por qué se prueban tanto? ¿En qué fallan? O sea, ¿son conceptos muy básicos o no han estudiado lo suficiente? Bueno, dejemos claro que no habrán estudiado lo suficiente, pero supongo que nos preguntan cosas fuera de lo que ustedes enseñan durante las clases. A ver, yo les repito lo que siempre les vengo repitiendo. El tema es que lo que nosotros queremos es que ustedes abran la cabeza. ¿Qué significa que abran la cabeza? Que no se pongan la anteojera estudiando. Pasivo es las deudas y las obligaciones. Bien, no está mal lo que has dicho. ¿Qué son deudas y qué son obligaciones? Y ahí ya nos cortamos, porque no saben qué es una deuda y qué es una obligación. No saben cuál es la diferencia. No pueden distinguir entre una hormiga y un mosquito. O sea, dice, son insectos. Sí, perfecto, son insectos, pero ¿qué diferencia hay? No hemos estudiado eso, porque en el libro decía que la hormiga y el mosquito son insectos. O sea, lo que nosotros queremos es que abran la cabeza. Que ustedes
no repitan exclusivamente lo que dice el libro, sino que lo digan entendiéndolo y explicándolo. Eso es lo que se apunta. ¿Sí? Eso les sirve a ustedes. Había gente que le preguntabas, mira, un concepto tan elemental como es la diferencia entre lo devengado y percibido. A mí también me preguntaron eso y por eso desaprobé, estoy aquí de nuevo. Bueno, o sea, ¿a ustedes les parece que a esta altura no deberían saber, o por lo menos conocer bien lo que es un devengado, un percibido, y cuál es la diferencia? Sí, ¿no es Pasa que cierto? quizás conlleva también mucha presión, profe, y nervios el hecho de presentarse una materia de donde 50 alumnos han aprobado 48, entonces ahora nosotros ya vamos con esa carga emocional a rendir también. Y capaz si lo Mal, sabemos, pero cuando nos pregunten no lo contestamos. pero mal, ¿por qué vos te vas a meter dentro de los 48 que no han aprobado? Al contrario, metete entre los 2 que han aprobado. Eso ya es ir para abajo ustedes mismos. Autosabotaje. Profe, yo creo que por ahí Así es, nos no pienses en confiamos, o los sea, otros, pensé en vos. nos ¿Cómo confiamos, dice? o sea, que creemos o sea, por ahí le entendemos al tema y no estudiamos bien a fondo los conceptos por ahí, y por ahí nos preguntan esas cosas y nos agarran desprevenidos y bueno, ese creo que es el tema. El problema es que ustedes no estudian entendiendo. Ustedes tienen que entender. Entienden lo que estudian, lo van a saber explicar con los términos de ustedes. Por supuesto que nosotros más o menos les pedimos que tengan un poquito más de vocabulario. No pretendemos que sea totalmente contables hoy, pero que ya vayan ejercitándose, conozcan mejor, pero que conozcan el tema y lo sepan explicar. ¿Mm? Como quien dice que se defiendan como gato panza arriba, pero que se defiendan bien, no que pongan la carita de yo no fui, que en la generalidad de los casos. O sea, no, no sé qué me pasa o no sé qué me preguntan, no lo entiendo. Profe, y otra consulta, por ejemplo, cuando veíamos el tema bienes de uso y tocamos el tema precisamente de lo de desafectar un bien de uso y después exponerlo en otro rubro que no era bienes de uso, usted decía que para usted eso no estaba bien y que había que fundamentarle, ¿verdad? Ujú. Supongamos que haya otros casos análogos así que se presenten en el final, que no coincida con usted en una definición, que no coincida, pero que le diga la definición que usted espera y después el alumno aclare, por ejemplo, que no coincide con eso. ¿Ustedes cómo evalúan eso? No, a ver, Facundo, yo te voy a explicar una cosa. Yo no quiero que me den la razón como tonto, ni que me digan, bueno, te voy a decir lo que vos quieres escuchar y después te voy a hacer lo que yo quiero. No, 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 no es así. No quiero que me digan lo que yo quiero escuchar. Quiero que me digan lo que ustedes entienden, comprenden y lo defienden. ¿Sí? Si ustedes tienen una postura y me dicen, en el caso que vos has puesto el ejemplo, para mí va en otros activos por tal motivo, y bueno, si es valedero lo que vos me dices, yo te tengo que aceptar, yo no te voy a decir está mal, por más que yo no coincida con vos. Si es valedero lo que me dices, si es coherente, si tiene sentido, está perfecto. O sea, podemos tener distintos puntos de vista, ustedes como yo. Tengan en cuenta que ustedes dentro de unos años van a ser contadores y van a ser colegas. O sea, ya van a tener su crédito y van a tener tanto, la firma de ustedes va a valer tanto como la mía y el criterio de ustedes va a valer tanto como el mío, en tanto y en cuanto lo sepan defender y justificar. Me va a decir, no, para mí es así porque sí y me encapricho con que sí. No, eso no tiene sentido. Pero No se quiero arma que, debate en medio del examen final. si daría lugar, a ver, no vamos a debatir en un examen final, pero si en definitiva vos me dices, para mí, por supuesto si me dices algo coherente, esto es así, yo considero porque tal cosa y lo justifico con tal otra, y te digo, bueno, sí, tienes razón, no es mi criterio, pero lo que dices tiene sentido, tiene sustento, y bueno, no coincido, pero está bien.
Pero no afecta eso en la nota. Por supuesto que no, Bueno. Facundo. ¿Cómo va a afectar si vos No me sé, dices pregunto. algo? No, si vos me dices algo coherente, si vos me dices algo con sentido, no tiene por qué afectar. Ahora, si vos me dices una burrada, si vos me dices algo que es tremendamente pésimo, bueno, sí, y te mantienes en lo que es y es algo realmente que es ridículo y no tiene sentido, ahí sí te voy a decir, no, pará, estás diciendo algo que y te estás manteniendo en una postura que no tiene sentido y no la puedes justificar ni darle un sentido lógico a lo que me dices, entonces ahí sí, no te puedo Lo dejar corre de pasar. la mesa. No Gracias, tanto como Lucía. lo corro en la mesa, directamente le apago el audio. No, directamente le digo, no, esta vez, no me estás diciendo algo coherente ni con sentido, por supuesto que no vas a aprobar. Vete y justificar lo que me dices y te voy a aceptar. No sé si me entienden lo que les quiero decir. Sí, profe, sí se entiende. Bueno, entonces, no quiero que me digan lo que yo quiero escuchar. No es eso el objetivo. El objetivo es que me digan lo que ustedes entienden, aprenden y comprenden. ¿Sí? Sí, En profe. tanto y en cuanto comprendan el concepto y se note que ustedes lo entienden, porque muchas veces lo dicen de memoria. Y cuando yo noto que dice de memoria, se nota, es lejos cuando se nota que dicen de memoria, entonces trato de hacerlos razonar y le pregunto por ahí lo mismo en otra forma, para que me lo digan en otras palabras, y no me lo saben decir. O le cambio el punto, y en vez de un punto le pongo la coma, y se olvidan. Entonces, eso no sirve. Eso no sirve, porque ustedes estudiar de memoria, ya les he dicho siempre, y todos los años repito, no sirve contabilidad. Por lo menos contabilidad, no sé las otras materias, calculo que tampoco. Porque ustedes de aquí tienen que saber salir y decir, bueno, hay una situación que no la vamos a ver todas las situaciones, en la universidad ustedes no van a ver todas las situaciones reales, se les presenta una situación de tal operación que tienen que registrar. Entonces tienen que tener los conocimientos, las bases necesarias para saber qué tipo de operación es, qué tipo de cuenta voy a emplear, si de patrimonial, de resultado, de cuenta regularizadora o de movimientos. O sea, todo eso ustedes tienen que tener la base para poder saber qué hacer. Eso es lo que pretendemos. ¿Sí? De hecho que si nos tenemos que tratar de ver todas las situaciones que hay en la vida real, necesitan 10 años de cursar contabilidad o 10 años de cursar cada materia, porque en todas las materias no se ve toda la realidad que la van a ver cuando salgan a la calle. Pero la idea es tener la base sólida. Si ustedes tienen una base sólida, cuando afronten una situación, sea de contabilidad, sea de impuestos, sea de laboral, de lo que sea el derecho que van a tener que por ahí determinar, lo van a saber encajonar por algún lugar. Esa es la idea de que salgan con base firme. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces nos estamos viendo el lunes.